Bueno, tuvimos un par de semanas de descanso en nuestra serie de Efesios, ¿verdad? Hace un par de semanas estuvimos iniciando la Semana Santa, entonces tuvimos la prédica del Domingo de Ramos y luego el domingo pasado tuvimos la celebración del Domingo de Resurrección, donde pudimos ir juntos a celebrar en la playa, tuvimos bautizos, tuvimos un buen tiempo juntos. Y hoy retomamos otra vez el estudio del libro de Efesios. La última prédica que tuvimos fue el cierre del capítulo número 3 precisamente. Y entonces ahora estamos iniciando con el capítulo 4 del libro de Efesios. Entonces voy a leerlo para ver el texto que nos corresponde estudiar hoy. Dice así: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. La frase inicial que Pablo utiliza aquí en Efesios 4 marca como un punto de quiebre, por así decirlo, en la carta que está escribiendo Pablo a los Efesios. Dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y porque es como un punto de inflexión, por así decirlo, también en este momento Pablo nos ha llevado de estar contemplando entre las grandes verdades del Evangelio, enfocado en quién es Dios, qué ha hecho Él por nosotros a través de Cristo y quiénes somos nosotros ahora como su pueblo. Lo que sucede aquí es que Pablo empieza a pasar desde la teología hacia la práctica. Empieza a pasar de la doctrina hacia lo que nosotros debemos de hacer, desde el credo a la conducta. Y es que esto es una característica muy común en Pablo y en sus cartas. Podemos verlo en el libro de Romanos 12:1 y en Colosenses 3:5. Pablo primero establece lo que Dios ha hecho y luego nos llama a vivir una vida a la luz de esa realidad. Y el llamado que Pablo está haciendo aquí a la iglesia de los Efesios es bastante claro. ¿Verdad? Pablo se encarga de que ellos entiendan de que él les está diciendo que deben de vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. Y cuando nosotros vemos este texto, la palabra que Pablo está utilizando aquí para digno proviene de la palabra de griego axios, que es la traducción de digno, pero no es cualquier dignidad, no es tal vez la idea que nosotros tenemos de esta palabra digno, sino que este digno tiene un peso, y es un peso que también no es cualquier peso, sino es un peso que genera un equilibrio. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Es como ver una balanza, ¿verdad? Y cuando tratamos de poner un peso que iguale en la balanza y haya un punto medio. Entonces Pablo lo que está tratando de decirnos acá es tener una vida que tenga el mismo peso que las verdades que usted y yo hemos decidido creer. Utilizando el ejemplo de la balanza, es poner sobre un lado el Evangelio y sobre el otro lado lo que yo creo. Lo que yo creo del Evangelio y sobre el otro lado mi manera de vivir. Entonces Pablo quiere que entendamos que nos demos cuenta si nuestra vida tiene un punto de equilibrio entre lo que yo creo y entre lo que yo vivo.
Entonces Pablo, por eso es que nos está diciendo y quiere que entendamos que si estamos viviendo de una manera que esté a la altura del evangelio que hemos recibido, ¿verdad? Porque seamos muy honestos, es muy fácil manejar la teología, manejar lo teórico, pero cuando hablamos de ponerlo en práctica, creo que muchas veces como creyentes, ahí es donde chocamos con pared. Entonces Pablo estaba asegurándose de que los efesios entendieran y que ahora usted y yo entendamos de que nuestra vida tiene que verse reflejado lo que nosotros creemos. Bueno, entonces Pablo, después de mostrarnos las riquezas espirituales de los capítulos 1, 2 y 3, Pablo nos invita a preguntarnos cómo debería verse una vida que realmente ha sido transformada por Cristo. Y esa es la pregunta que va a abrirse para el resto de la carta, para lo que nos queda del resto de la carta de los Efesios. Y en este capítulo 4, Pablo lo responde de una manera bastante concreta. Pablo, en la primera parte del versículo 4, de los versículos del 1 al 16, Pablo se enfoca en hablar de una vida marcada por la unidad. Y luego, desde el versículo 7 en adelante, Pablo habla de una vida marcada por la pureza. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la primera parte, que es la unidad. Y de hecho, no vamos a abarcar, ya vimos que es del 1 al 6. Entonces, la próxima semana serían los versículos del 6 al 16. Entonces, estamos como en la primera parte de la unidad. Y esto es bastante y profundamente relevante para nosotros hoy en día, porque estamos viviendo en un mundo, aunque mucha gente habla de unidad, podemos darnos cuenta, y creo que más que claro, ¿verdad? Estamos en un mundo totalmente dividido y aislado, pero a la vez es un mundo donde las personas están anhelando conexión, las personas están anhelando vivir cerca uno del otro, pero la realidad es que se vive desconectados y hay conflictos y hay guerras y hay problemas y situaciones constantemente. ¿Verdad? Y escuché una vez la historia de un joven que anhelaba tanto la atención humana que lo que hacía él era irse a cortar el pelo todas las semanas para que una persona lo tocara sin que fuera incómodo. Pero ese ejemplo es tan profundo porque así es la necesidad de cercanía y unidad que en este mundo en el que usted y yo hoy vivimos anhelamos. Otro ejemplo es que muchas veces nosotros vivimos una vida como si estuviéramos subiéndonos en un ascensor. Y me encantó este ejemplo porque es tan real, ¿verdad? Es como cuando uno se monta en un ascensor, ¿verdad? Entra, se abre la puerta, entra y uno está como nada más viendo hacia el frente, ¿verdad? Ni me entero quién está a mi alrededor, ni pongo atención a lo que está sucediendo, ¿verdad? No hay conversación, no hay contacto, no hay conexión. Cada uno se abre la puerta y cada uno sigue para su camino. Pero el Evangelio nos presenta algo completamente distinto. Nos presenta una nueva humanidad, un nuevo pueblo, una nueva familia, donde hay una verdadera unidad, donde los brazos y los corazones están abiertos. Y es precisamente a esta vida a la que Pablo nos está llamando. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir esta prédica en 3 partes. Bueno, normalmente me gusta ir en orden, en versículo por versículo o sección por sección, pero quise acomodarlo de esta manera y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Pero la primera parte vamos a enfocarnos en el versículo número 2, que es el carácter que trae la unidad cristiana. La segunda parte nos vamos a enfocar en los versículos 4 y 6, que es el origen de la unidad, y vamos a terminar con el versículo 3. Vamos a volver al versículo 3, que es el mandato que tenemos de construir la unidad.
Entonces el versículo número 2 dice, sean siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Verdad? Después de habernos llamado Pablo a vivir una vida digna, quiero que veamos lo que sucede acá, porque Pablo en ningún momento comienza a hablar de estructuras. Él no comienza a hablar de alguna estrategia, él no comienza a hablar de algún programa en específico. Pablo comienza hablando del corazón. Sean siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Vivan una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. La unidad que Pablo nos está exhortando a cultivar es una unidad que comienza con nuestro carácter. ¿Verdad? No es algo que está empezando desde afuera, sino que empieza desde adentro. Y las dos primeras cualidades que Pablo nos habla es de la humildad, ser humildes y sean amables. Y eso es demasiado importante porque viendo el contexto donde se encontraba Pablo, era un contexto grecorromano, donde la humildad era algo totalmente despreciado. La humildad era visto más bien como una cualidad débil en las personas. Se decía que una persona humilde era más bien una cualidad propia de los esclavos. Lo que las personas en este tiempo admiraban eran las personas fuertes, autosuficientes o superiores a los demás. Y otra vez, el Evangelio nos muestra algo totalmente diferente. Pero ahí, Pablo le da una vuelta completamente a esa idea y nos la muestra de una manera que iba contra la cultura en la que se encontraba en ese momento. La humildad, a la luz del Evangelio y a la luz de lo que usted y yo podemos ver a través de la persona de Jesús, lo puedo resumir en esta frase, y la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Lo voy a decir nuevamente. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. ¿Verdad? Y me encanta que Pablo conecta la humildad con la amabilidad. Otra manera de poderlo verlo es como la mansedumbre, ser mansedumbre. Y la amabilidad o la mansedumbre no es ser débil. Es más bien fuerza bajo control. Y como dije ahorita, a la luz del Evangelio, del ejemplo de Jesús, vea lo que dice Mateo 11:29. El mismo Jesús lo dijo: yo soy apacible y humilde de corazón. ¿Verdad? Pablo nos llama a ser de esta manera. No porque se lo inventa, sino porque Jesús desde antes había mostrado vivir una vida humilde y apacible. Y entonces, ¿cómo, viendo a Jesús como nuestro ejemplo, cómo podemos ver esa mansedumbre en Jesús? Y yo puedo ver dos formas en las que Jesús nos lo mostró. Número uno, en cómo Jesús respondía a las ofensas de las personas. ¿Verdad? Jesús no tomaba represalias. Al contrario, Jesús sabía cómo perdonar. Luego, otra manera en cómo puedo verlo a través de Jesús es cómo Jesús defendía a otros y cómo también defendía la verdad. Él lo hacía con pura firmeza y pura convicción. Y ese es el claro ejemplo que Jesús nos dio. Yo soy apacible y humilde de corazón. ¿Verdad? Y esa combinación es increíble porque es un corazón suave para las personas,
pero firme en la verdad. Y Jesús nos mostró eso totalmente. Pero hoy estamos enfocados en hablar en la unidad. Y algo que debemos de entender es que el Señor nos está mandando a trabajar por la unidad. Entonces Satanás, el enemigo, sabe que si Dios quiere unidad, lo que Él quiere es división. Si Dios quiere unidad, Satanás quiere división. Entonces, lo que produce división es el orgullo. Pero lo que produce unidad es la humildad y la amabilidad, según este texto que Pablo nos está mostrando aquí. Pero una persona llena de orgullo constantemente está exigiendo su lugar. Pero una persona humilde crea espacio para los demás. Y continuando ahí en el versículo número 2, Pablo continúa diciendo que sean pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Y la palabra aquí paciencia tiene la idea de soportar algo por largo tiempo, y especialmente cuando es difícil. Hay algunas versiones en español que utiliza la palabra soportarse. ¿Verdad? Cuando dice pacientes y tolerantes unos con otros. Y hay que ser honestos, porque cuando la unidad no se pone a prueba, cuando todo es fácil, ¿verdad? Cuando todo va muy bien, no hay manera de probar la unidad. Pero cuando hay algo incómodo, cuando alguien nos hiere, cuando hay un conflicto, cuando algo es totalmente diferente a lo que yo pienso, totalmente diferente a nosotros, ahí es donde verdaderamente la unidad se pone a prueba. Y ahí es donde la frase que Pablo dice, tolerantes unos a otros con amor, entra con mayor fuerza. ¿Verdad? Y me encantan las versiones que utilizan soportar, porque va mucho más allá de tolerar. ¿Verdad? Soportar es una palabra como más fuerte, perdón. ¿Verdad? Porque mi primer pensamiento, de hecho, cuando leo tolerarse o soportarse, luego lo asocio con aguantarme. ¿Verdad? Es una frase muy común que siempre tenemos nosotros, es que me lo tengo que aguantar. Ya no tengo de otra, ¿verdad? Pero es que no se trata simplemente de que me lo aguanto. Nos está diciendo a la luz de la palabra de Dios es, no me lo aguanto, sino estoy decidiendo amar, aún cuando es difícil. ¿Verdad? Viene la acción de decidir, de que tengo que accionar en aguantármelo o amar. Decido amar. Y me encanta decirlo de esta manera, decir decidido, ¿verdad? Porque nosotros en nuestro día a día estamos llenos de decisiones, ¿verdad? Hoy en la mañana ustedes decidieron qué desayunar, decidieron qué ropa ponerse, decidieron qué, ¿verdad?, venir a la iglesia, ¿verdad? Tu vida está llena de decisiones. Pero de igual manera, debemos de pensar que el amar a otros también es una decisión diaria que necesito estar haciendo constantemente en mi vida y en mi día a día. Cuando me hacen daño, cuando me hieren, cuando algo no me gusta, debemos de decidir amar a los demás. Y seamos honestos, muchas veces, ni por aquí nos pasa el querer amar a los demás. Pero se nos hace más fácil amar a los que están a nuestro alrededor o a los que se nos hace más fácil amar. Pero aquellos que son más difíciles de amar nos cuesta demasiado. Y me encanta que Pablo haya usado
El amor, porque es obviamente como base y fundamento, pero es que sí, el amor es el ingrediente principal para mantener la unidad. De esta unidad que Pablo nos está hablando, debemos de verlo, que el amor es lo que me va a ayudar a mí en mantener esa unidad. Y lo lindo de la palabra de Dios es que nos muestra esto, ¿verdad? Ahorita les di el ejemplo que Jesús estaba diciendo, que Él era humilde y manso. Y luego vamos a Pedro, 1 Pedro 4:8. Pedro nos muestra o nos dice, ámense los unos a los otros profundamente. 1 Pedro 3:8 dice, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Ejemplos como estos nos ayudan a observar cómo una vida que refleja el vivir, cómo es una vida que refleja el vivir de una manera digna del llamamiento. Y Jesús lo mostró, sus discípulos lo mostraron, Pablo lo demuestra, y por eso es que usted y yo estamos llamados a vivirlo. ¿Verdad? Muchas veces como creyentes nos quedamos en como, sí, claro, Jesús nos lo mostró y lo podemos ver tangiblemente en la vida de Jesús, lo podemos ver en sus discípulos que sabemos que lucharon con este concepto. Pablo exhorta a las iglesias en hacerlo, en vivirlo, y nos quedamos hasta ahí. Porque cuando se trate de nosotros, bueno, no queremos hacer nada al respecto, pero el llamado es bastante claro. El llamado es para nosotros ahora. Como dije ahora, la unidad cristiana no comienza con una organización, con un programa, con una estructura o con algo externo, sino inicia desde adentro, desde el corazón, con la transformación interna. Y algo que debemos de entender, y creo que es bastante tangible para nosotros, es que la iglesia está llena de diversidad, ¿verdad? Diferentes personalidades, diferentes trasfondos, diferentes formas de pensar, ¿verdad? Solo veamos alrededor, ¿verdad? Y observe la persona que está sentada al lado suyo, ya es otra persona totalmente diferente a usted. Todos venimos de lugares diferentes, nos vemos diferentes los unos a los otros, inclusive hasta se hablan idiomas diferentes, ¿verdad? La diversidad de nuestra iglesia es bastante tangible. Y muchas veces esa diversidad podemos verlo como un conflicto, como un problema. ¿Por qué? Porque sí, cuando pensamos diferentes, cuando tenemos trasfondos diferentes, puede generar situaciones. Pero más bien deberíamos verlo como una oportunidad para reflejar algo sobrenatural. Una oportunidad para que la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor prevalezcan y suceda algo poderoso, donde personas completamente distintas unos de otros comienzan a vivir en una unidad verdadera. Y es una unidad verdadera que no va a ser o no va a hacernos pensar que sí, que nuestra iglesia es la más chiva porque vivimos de esta manera, o nosotros nos sobresalimos porque vivimos en unidad. No, porque al fin y al cabo no se trata de eso. Va a ser una unidad que glorifica a Dios. Va a ser una unidad que el mundo no puede explicar. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer primeramente ahora ¿es mi iglesia una iglesia unida? Preguntarme también si estoy yo contribuyendo a la unidad de la iglesia con mi carácter, o estoy contribuyendo a la división con mi orgullo. Y debemos de entender que la unidad de la que Pablo nos está hablando acá, la unidad que Pablo describe, no se construye con grandes acciones, sino con actitudes diarias
del corazón. Y por eso el llamado, a examinarnos y ver cómo está nuestro corazón verdaderamente. Entonces, ya vimos el carácter que trae la unidad cristiana, entendiendo de que no nace de afuera, sino nace de adentro, desde nuestro corazón. Y nos movemos ahora hacia cuál es el origen de esa unidad, de dónde nace esa unidad. Y eso está en los versículos 4 y 6. Y muchos estudiosos de la palabra creen que este pasaje era un himno o una confesión de la iglesia primitiva. Y lo que Pablo está haciendo aquí es mostrar que nuestra unidad no es algo meramente humano. Pablo lo que quiere que entendamos acá es que nuestra unidad tiene un origen en Dios mismo. Y vea lo que dice, vea la estructura que Pablo utiliza. Versículo 4 habla de un solo espíritu. Versículo 5 habla de un solo Señor. Versículo 6, un solo Dios y Padre. ¿Verdad? Entonces nos muestra que la unidad de la iglesia está arraigada en un Dios trino, en la Trinidad. Y esto cambia totalmente todo. ¿Por qué? Porque significa que la unidad no es una simple idea, no es una meta, no es algo que inventamos. No es algo que hago para ganarme el premio Nobel de la Paz. Es una realidad espiritual que fue creada por Dios mismo. ¿Y por qué Pablo quería que entendiéramos que el Dios Trino está involucrado en esto? Y vea, número 1, el Espíritu Santo, un solo Espíritu, versículo 4. Dice que un solo cuerpo y un solo Espíritu. Y Pablo inicia hablando del Espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que entendamos que el Espíritu Santo es quien forma la iglesia. Vea lo que dijo el mismo Pablo en 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. ¿Qué significa esto? Que aunque somos diferentes, nos veamos diferentes, culturas distintas, personalidades distintas, trasfondos diferentes, compartimos la misma vida espiritual. ¿Verdad? Y cualquiera de nosotros puede viajar por el mundo y conocer un creyente en cualquier otra parte del mundo, que va a haber una conexión inmediata. ¿Por qué? Porque no es algo meramente superficial o una simple idea, es algo espiritual. Y entonces el mismo Espíritu está viviendo en ambas personas. Y eso es poderosísimo. El mismo Espíritu que habita en usted, habita en los cristianos del Medio Oriente, de Estados Unidos, de Sudamérica. Y Pablo quería que entendiéramos y tuviéramos eso claro. Y luego Pablo habla del Espíritu, nos mueve a hablar sobre el Hijo. Dice, el Hijo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y Pablo acá, después de enfocarse en el Espíritu, se enfoca en Cristo. ¿Por qué? Porque Él quiere que entendamos y que veamos a Jesús como el centro de la unidad. El Espíritu forma la iglesia y el centro de esto es Cristo mismo. Un solo Señor. Quieren que entendamos que todos estamos bajo su autoridad. Una sola fe. Todos creemos el mismo evangelio. Un solo bautismo.
todos hemos sido identificados con Él. ¿Verdad? No seguimos opiniones diferentes sobre quién es Cristo. No hay diferentes evangelios. Y Pablo es bastante claro en que entendamos que es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y entonces estamos unidos porque podemos ver al mismo Salvador. Y es entonces el porque usted y yo tengamos un mismo Señor, un único Salvador, esto produce también en que tengamos una sola esperanza. La esperanza de su regreso y la esperanza de poder compartir su gloria. Pero no solo compartimos una misma fe, un mismo espíritu, sino que también compartimos el mismo futuro. Y para mí eso es poderosísimo y lindísimo que Pablo lo muestra en este texto. Y finalmente Pablo nos lleva al Padre. El Espíritu forma la iglesia. Cristo es el centro. Por último habla de un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y esto hace que todo se convierta en algo profundamente personal. ¿Por qué? Porque nos hace ver que no solo somos creyentes, sino que también somos una familia. Otra vez, podemos ser muy diferentes, podemos vernos diferentes, dones diferentes, personalidades diferentes, caminos de vida diferentes, pero tenemos el mismo Padre. Y eso significa que al final del día no solo estamos simplemente asistiendo a una iglesia, sino que somos hermanos. Y el porque somos hermanos, miembros de una misma familia, es por eso que el Señor nos llama a mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Verdad? Yo sé que no hay familia perfecta y creo que todas nuestras familias tal vez han encontrado o han tenido situaciones y conflictos, ¿verdad? Pero una de las principales cosas que nos mueve a trabajar el conflicto, ojalá en nuestras familias, es el hecho de que somos una familia y no tenemos por qué estar divididos, somos una familia. Esto es lo que Pablo también nos estaba diciendo aquí. ¿Por qué queremos trabajar en la unidad? Es porque somos una familia. Y por eso debemos de mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y es por eso que quería terminar toda la prédica con el versículo 3 y ubicarlo al final. Porque entendiendo que somos una familia formada por el Espíritu, con el centro que es Jesús, y Dios como nuestro Padre, ¿cómo podemos hacer para trabajar en esa unidad? Y Pablo nos lo dice, manteniendo la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y aquí entramos al versículo 3, que es el mandato de edificar la unidad. Y después de mostrarnos el carácter de la unidad y el origen de la unidad, que es lo que acabamos de ver, Pablo nos va a dar un mandato claro. Pablo dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y esta palabra esfuércense es bastante fuerte. ¿Verdad? Cuando alguien se esfuerza por hacer algo, es porque está usando toda su energía, está utilizando toda su capacidad, todo lo que tiene en sí para trabajar en pro de eso en específico.
Y eso es lo que Pablo nos está diciendo, es utilice todo lo que usted tiene dentro de usted en pro de la paz. Haga todo lo posible para mantener la unidad. Esfuércese por mantener la unidad. No es algo pasivo, no es algo automático. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la unidad de la iglesia. ¿Y por qué? Porque aunque como vimos ahorita en los versículos 4 y 6, que la unidad fue creada por Dios, es nuestra responsabilidad preservar esa unidad que Dios mismo creó. ¿Verdad? Y entonces este llamado tiene una implicación profunda en nosotros como creyentes. Y la unidad no se mantiene enfocándonos primero en las personas, sino enfocándonos en Dios. ¿Verdad? Y Pablo lo expresa en primera de Juan 1, Juan lo expresa de esta manera en primera de Juan 1:3, dice: y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? La unidad no yace primero enfocándonos en las personas, sino en Dios mismo primeramente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que entre más cerca usted y yo estamos de Él, más cerca podemos estar de las otras personas. ¿Verdad? Entre más cerca yo esté de Dios, más cerca puedo estar de mi esposa, de mi hija y de las personas que están a mi alrededor. ¿Verdad? Y si realmente nosotros viviéramos esto y no solo lo dijéramos, la unidad sería una realidad bastante visible. Pero y Pablo dice que esta unidad se mantiene mediante el vínculo de la paz. Y eso significa que nosotros no solo somos llamados a amar la paz, sino que estamos llamados a construir la paz, a ser pacificadores. ¿Cómo se ve un verdadero pacificador? Un verdadero pacificador es una persona honesta. ¿Por qué honesta? Porque no finge que todo está bien cuando realmente no lo está. Pero un pacificador no cubre las grietas, más bien que enfrenta con la verdad. ¿Por qué? Porque ignorar los problemas no sana los problemas, más bien los empeora. Número 2, un pacificador está dispuesto a sufrir. ¿Verdad? Me encanta que Pablo dice esfuércense. ¿Verdad? Cuando uno hace ejercicio o va al gimnasio y se esfuerza por un objetivo, la sufre. Lo mismo pasa con el ser pacificadores. Porque hay que estar dispuestos a sufrir. Porque buscar la paz tiene un costo. Muchas veces implica pedir perdón. Muchas veces implica confrontar con amor. Y muchas veces implica ser malinterpretado. Y ahora lo comentaba con una persona de la iglesia en inglés, que es que nuestra sociedad, nosotros los ticos, somos una sociedad donde no nos gusta confrontar. Huimos de las situaciones, huimos del problema. ¿Verdad? Pero Dios nos está llamando a que confrontemos. Porque eso es parte de la solución. Y nosotros lo vemos como con miedo. ¿Verdad? Porque yo sé que muchas veces es más fácil evitar que restaurar algo. Pero entonces un pacificador elige el camino difícil porque sabe que la unidad vale la pena. Y número 3, un pacificador lucha por la paz. Pero un pacificador es un luchador.
Y encontré dos versículos en Romanos que nos lo pone bastante claro también Pablo. Romanos 12:18 dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos 14:19: esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz. ¿Verdad? Dios no quiere personas pasivas. Dios quiere que seamos intencionales, que haya intencionalidad en nosotros en buscar la paz. ¿Verdad? Quiere que luchemos, o que la lucha se vea marcada por la humildad, por la paciencia, por el amor, como Pablo nos lo dice en el texto. Hace unos días me pasó una situación con un amigo mío y hermano en la fe. Algo que él hizo que me molestó y me afectó a mí personalmente. Y yo tenía dos opciones, según lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Podía haber ignorado la situación o lo que sucedió y quedarme con eso, o podría confrontar y buscar la paz. Obviamente lo digo de una manera como con orgullo, por así decirlo, pero es porque claramente este texto estaba bastante fresco en mí. Y esto es lo que produce la palabra de Dios en mí. Y obviamente si yo iba a venir aquí a predicar sobre ese texto, y uno predica muchas veces con el ejemplo, que es lo que Pablo mismo nos está diciendo, que mi vida refleje lo que yo creo. Entonces fue un momento perfecto. Y cosas así en las que hace el Señor, ¿verdad? Pone situaciones claras para que uno pueda poner en práctica lo que está aprendiendo. Y también lo digo porque a esta misma persona, a la iglesia inglés, le estaba contando que por muchos años he sido una persona que se guarda todo, ¿verdad? Nunca confronta, nunca dice nada al respecto. Y sé y entiendo el daño que me hace como persona, porque me afecta mucho mi manera de pensar, de cómo veo a las otras personas, ¿verdad? Y me guardo el conflicto y no confronto. Entonces me sentí orgulloso de mí mismo porque hice algo que tal vez normalmente no hacía. Bueno, entonces llegué a la casa 10 minutos después de haber estado en la casa de mi amigo. Sabía que tenía que mandarle un mensaje, decirle cómo me sentía, qué fue lo que pasé o lo que pasó en el momento. Oré, le pedí al Señor que me guiara en el mensaje, porque tampoco quería escribir un mensaje con resentimiento, porque mi objetivo era buscar la paz, no era empeorar el conflicto, era buscar la paz, y eso cambia demasiado en cómo abordamos las situaciones. Pero le pedí al Señor, le escribí el mensaje, porque yo sabía que el Señor me estaba inquietando hacerlo, y porque como yo dije ahorita, si Dios busca la unidad, el enemigo busca la división. Y yo sabía que si yo me guardaba esto, podía ocasionar división y conflicto en mi mente y conflicto con mi amigo. Pero el Señor no quería eso. Pero y cuando Pablo dice esfuércense, sé que él utiliza esa palabra porque no es algo fácil, no es algo natural en nosotros. Necesitamos de Dios y hacer la fuerza de poder y querer hacerlo. Y quiero que entendamos esto, porque este llamado no es solo para nuestra comodidad interna. Este llamado tiene un propósito muchísimo más grande, del cual usted y yo tal vez podemos pensar. Y Jesús mismo, en una oración en Juan 17, del 21 al 23, lo dijo de esta manera: para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Debemos de entender que la unidad en la iglesia es un testimonio para el mundo. Como lo dije ahorita, vivimos en una sociedad dividida, aislada, llena de relaciones superficiales. Pero cuando la iglesia vive en unidad, en una unidad real y verdadera, el mundo ve algo diferente, algo que no se puede explicar.
algo que la gente está anhelando y algo que la gente está deseando. Entonces quiero que nos preguntemos, ¿estoy esforzándome por mantener la unidad? ¿O estoy más bien contribuyendo a romperla? ¿Estoy evitando conversaciones necesarias con personas? ¿Estoy guardando resentimiento? ¿O prefiero la comodidad antes que la reconciliación? ¿O estoy siendo honesto con amor? ¿Estoy buscando restaurar las relaciones? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de la paz? Pero examinemos nuestros corazones y démonos cuenta si verdaderamente estamos viviendo como verdaderos pacificadores en pro de la unidad de la iglesia. Para terminar, quiero resumir un poco lo que hemos visto, ¿verdad? Y entendemos que ya Dios nos hizo uno y que nosotros no creamos la unidad, sino que la unidad fue creada por Dios mismo. Vimos que el Espíritu Santo nos une en un solo cuerpo. Cristo es el centro, nuestro Señor, y que tenemos un mismo Padre, y que ese Padre nos hace ser una sola familia. Y llevarnos otra vez a preguntarnos, ¿estoy reflejando esto? ¿Estoy reflejando el que soy parte de una misma familia? ¿Estamos viviendo a la altura de esta realidad? ¿Verdad? Me gusta esa manera como lo estoy poniendo, porque no sé si recuerdan, tal vez a los que tal vez les gusta seguir mucho esta parte ¿cómo se llaman? Las monarquías, ¿verdad? Y cuando se habla, ¿verdad? La reina Isabel en su momento que estaba enojada ¿verdad? Porque uno de los príncipes no estaba viviendo a la altura de lo que ellos eran, ¿verdad? Y le frustraba a ella, ¿verdad? Entonces lo veo de esta manera, porque es como nuestro reino, el que somos parte, es muchísimo más grande que cualquier reino en esta tierra, y el Señor nos está preguntando, ¿estamos viviendo a la altura de esto? Pero hay algo que debemos de entender, es que la unidad no se rompe en lo público, sino que la unidad se rompe en lo privado, en el corazón. ¿Verdad? Di el ejemplo de este amigo, porque él viene a la iglesia. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo hubiera seguido con resentimiento y no buscando la reconciliación? Aunque el evento sucedió fuera de la iglesia, estoy casi 100% seguro que eso lo hubiera traído a la iglesia y hubiera empezado a generar conflicto en la iglesia misma. Y por eso lo digo de esta manera, ¿verdad? La unidad no se rompe en lo público, se rompe en lo privado, en nuestro corazón. Y Dios no nos está llamando a que usted y yo seamos espectadores de la unidad, ¿verdad? Él nos está llamando a ser partícipes, ser constructores de paz. Nos ha llamado, claro, a esforzarnos a mantener la unidad, a vivir con humildad, mansedumbres, siendo pacientes, con un amor activo, a decir la verdad con gracia, a buscar reconciliación y aunque cueste, a esforzarnos, aunque no sea fácil, hay que esforzarnos y recordarnos que vivamos en unidad. Cuando usted y yo vivamos en unidad, el mundo va a ver a Cristo. Otra vez en Juan 17, permite que alcancen la perfección en la unidad, oraba Jesús. Permite que alcance la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Cuando una iglesia vive en una unidad verdadera y real, perdonándose, sirviéndose los unos a los otros, amándose de una manera genuina,
no es para gloriarnos nosotros, es para que las personas puedan ver a Cristo. Y no podemos desaprovechar la oportunidad que el Señor nos está dando para mostrar a Cristo a otros. Y esto podemos hacerlo a través de la unidad. Así que el llamado de hoy es sencillo, en palabras, pero difícil en esfuerzo. Estamos llamados a vivir a la altura del Evangelio que nosotros hemos recibido, esforzándonos por mantener la unidad y por buscar la paz. Porque al final no se trata solo de lo que nosotros creemos, sino de si nuestra vida, y que si esa vida tiene el mismo peso del Evangelio que hoy usted y yo proclamamos.